Buenas, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver un tema bastante importante para la materia, es el tema de lo que es entrevista. Eh, la entrevista básicamente es uno de los modos eh, de evaluación más útiles que tenemos en el campo clínico. Es lo que cotidianamente hacemos los psicólogos clínicos en el campo. Lo complementamos con otros métodos de evaluación de carácter objetivo como test y otras cosas más, pero es de vital importancia el manejo de la entrevista, ya que es el establecimiento en algún punto de la relación que vamos a establecer con esta persona que viene a consultarnos. Bien, les voy a compartir la pantalla, cosa que podamos ver esta cuestión. Bueno, como les contaba, vamos a ver en este sentido uno de los métodos de evaluación para la conducta, en este caso la entrevista. Acuérdense que hay varios métodos, entre ellos podemos contar con los autoinformes, ¿sí? Que podrían tener que ver con lo que hablaba Beck o plantea Beck como el autorregistro, que también es bastante útil para poder recabar información acerca del individuo y del problema por el cual viene a consultar. En este caso, vamos a ver a la entrevista, que es, como podamos ver acá, es el procedimiento de evaluación más utilizado, ¿sí? Para poder evaluar la conducta. Esto es debido a las dificultades inherentes a la observación directa de la conducta. Esto piensa en lo que uno no convive, no coexiste con esa persona y por lo tanto es bastante dificultoso poder ver algunos de estos comportamientos por el cual la persona viene a consultar. Lo que va a ocurrir es que la persona nos va a contar acerca de eso. Entonces, ¿por qué hay dificultades? Porque falta un medio controlado, no estamos en un laboratorio y por lo tanto no sabemos qué ocurre dentro de la vida de ese individuo de manera controlada, o sea, no tenemos una videocámara para irlo siguiendo todo el tiempo y por lo tanto vamos a tener que armar un resumen de lo que le pasa. Hay una carencia de observadores entrenados en el medio natural. En general, las personas que rodean a los individuos, excepto que sea alguien con un muy buen entrenamiento en psicología, difícilmente haga una buena descripción de los problemas que trae la persona a la consulta. Muchas veces hay personas que pueden decirte que es una persona con baja autoestima, cuando en realidad lo que le está pasando es que tiene síntomas negativos de esquizofrenia y está aplanado emocionalmente. O sea, la descripción que pueden hacer algunos observadores puede no ser la apropiada. Hay una relativa infrecuencia de ciertas pautas conductuales, no todo el tiempo la gente repite eso. Una persona puede venir a consultar porque ha tenido, por ejemplo, en 2 o 3 episodios, ataques de ira en donde ha golpeado objetos en la casa o las mascotas, o ha pasado alguna cuestión un poco más grave en ese sentido y puede no ser necesariamente algo frecuentemente, que ocurra de manera frecuente, pero sí que insuma una problemática dentro de este individuo. Entonces, no siempre es frecuente esto. La naturaleza compleja y a veces íntima en ciertas pautas conductuales, eso significa que hay cosas que no siempre las podemos
detectar si no es que entrevistamos y le preguntamos a la persona qué significa determinado tipo de pensamiento, qué significa determinado tipo de comportamiento, por qué lo realiza, cuál es la secuencia que ocurre antes de que eso pase y luego qué hace con eso, que son los antecedentes del comportamiento y los consecuentes del comportamiento. O sea que siempre hay en algún punto cosas que anteceden a esto, que pueden ocurrir en un determinado tipo de lugares y no en todos los lugares. Entonces, en esto muchas veces la entrevista facilita esto. La incertidumbre en cuanto a que el informe verbal del cliente refleje lo que acontece en su vida real. Miren, yo les voy a dar un consejo. Acá lo importante no es ser un detector de mentiras. Acá lo importante es lograr una relación estrecha con esa persona. Por lo tanto, es importante tener la capacidad de poder tener cierto lado objetivo, ¿sí? O sea, es decir, de poder observar las cosas, pero nosotros no estamos en una posición de juez de la realidad. Lo que nos cuenta es cómo lo está viviendo, cómo lo acontece y qué es lo que le ocurre, y no necesariamente eso tiene que ser un reflejo perfecto, fotográfico, de la realidad de lo que ha acontecido. En la entrevista, la atención del terapeuta conductista se centra en general en los antecedentes, en las cuestiones organísmicas que tienen que ver con pensamientos, reacciones fisiológicas, o sea, es decir, todo aquello que ocurre dentro del organismo, las respuestas, que es la conducta, aquello que la persona realiza, eh, eh, baila, canta, habla, ve televisión, estudia, se pelea, llama por teléfono. Esas son conductas en general observables que pueden ser medidas y cuantificadas de alguna forma en frecuencia, en intensidad, ¿sí? Y por último, las consecuentes, que serían los reforzadores y los castigos que ocurren, los refuerzos y los castigos que ocurren luego de que la conducta opera. O sea, si cada vez que, y esto vamos a ponerlo así como si fuera una especie eh, de, de ejemplo, ¿no? Digamos que tengo una persona que, a ver si puedo acá tomar... tengo una persona en sus estímulos, ¿no? Lo vamos a poner de esa forma, que en casa, ¿sí? Tiende a pensar que su mujer le presta muy poca atención porque está todo el tiempo mirando el celular. Y por lo tanto su respuesta va a tratar de arrebatarle el celular, ¿no? Y por esto la persona recibe una consecuencia, que es un castigo, que es que, castigo negativo, su pareja deja de hablarle y le habla menos, por ejemplo. Eso arma un circuito en ese sentido de vamos a decir, de retroalimentación que, lo que puede generar en esto es que la persona que pretendía obtener más atención de su pareja obtenga menos atención porque está siendo castigado por esa situación. Tengo la cámara de costado y tengo el televisor al lado como para poder ordenarme, así que si en algún momento estoy como, me ven que mi mirada va de un lado a otro, perdonen, pero es la mejor manera que encontré para sentirme cómodo en esta cuestión. Bien, entonces acá ya sabemos un poco que la entrevista tiene estas cuestiones. Sullivan destaca la importancia de que el terapeuta asuma el rol de experto, y esto es fundamental. Nosotros somos los que sabemos acerca de poder evaluar la conducta. Bien, controle en generar la entrevista. Nosotros somos los que tenemos que dirigir las preguntas hacia dónde, qué queremos saber acerca de esto que nos está contando esta persona, para que nos pueda ejemplificar, para que nos pueda aclarar cosas que no nos queden, eh, que nos queden dudas o que no nos permitan saber o que nos falten saber para poder entender todo el panorama.
se muestra atento a los signos no verbales. Esto significa que si yo tengo una persona en la entrevista que, hace un silencio muy pausado de repente cuando viene charlando acerca de un tema, o que, por ejemplo, está todo el tiempo moviendo la pierna y le pregunto si está nervioso y esa persona dice, no, no, estoy bien, estoy muy tranquilo. Lo más probable es que esos signos no verbales me estén diciendo que haya otra información que le tenga que prestar atención. En esto es muy importante entender una cosa, y esto piénsenlo de esta manera. Hay un experto en la comunicación que dice que si una persona quiere obtener o ir perdiendo calidad de información en una comunicación de una conversación que tienen dos personas, la videograve. Que si esa comunicación, de alguna manera, quiero seguir perdiendo calidad de información, no solo además que la videograve, sino que le quite la imagen y deje solo el audio. Y luego, si quiero seguir perdiendo esa calidad de información, que que le quite la voz y lo transcriba, ¿sí? Entonces, hay muchas capas de información no verbal que están incluidas dentro de una conversación que lo que nos van haciendo suponer es que todo es importante a la hora de poder evaluar, sobre todo cuando uno está enfrente de alguien. Entonces, tanto lo que dice como lo que no dice o cómo su cuerpo se comporta es información vital para la entrevista. Y también es importante poder tener una muy buena idea acerca de las expectativas, ¿sí?, que tiene la persona con respecto al tratamiento, porque si lo pueden enganchar con el tema que vimos acerca de factores comunes, van a saber que las expectativas positivas, es uno de los factores comunes más importantes para el predecir el éxito terapéutico con una persona. Una persona con bajas expectativas con respecto al tratamiento, lo más probable es que no avance mucho en una dirección positiva hacia el cambio. Bien, tenemos como distintas cosas que son fundamentales para entender. La primera parte en la entrevista va a ser el saludo inicial. Por lo tanto, ¿qué es importante en esto? Así como el terapeuta quiere saber acerca del cliente, este también quiere saber acerca de nosotros. O sea, hay una cosa que se ha podido demostrar, que es que las autorrevelaciones, el poder contarles a los clientes algunos detalles de nuestra vida, ayudan a, a darnos autenticidad, a ser personas que somos más accesibles para poder entablar una relación de intimidad. Entonces, no duden en algún sentido de contarles algo acerca de ello, acerca de ustedes, porque muchas veces eso ayuda a la sensación de estar charlando con alguien que ya lo conocen y que se pueden sentir cómodos. Entonces, autorrevelar es fundamental en algún punto. Esto va contrariamente a algunas teorías o algunas cosas en donde dice que el terapeuta básicamente tiene que hacer el muerto. ¿Cuál es el gran problema de eso? Es que fundamentalmente ataca a otro factor común, que es la relación terapéutica. La relación terapéutica se establece a través de alguien que se puede conocer de manera genuina, se puede mostrar de manera genuina al terapeuta y puede ser auténtico. Entonces, de alguna manera, contarles a las personas que uno está en pareja, que uno tiene 38 años, que hay cosas que también nos preocupan, que en este sentido decir qué cosas con esto de la pandemia, por ejemplo, estamos hablando de ejemplos de la vida cotidiana que hacen que las personas puedan conocer algo de nosotros. A lo largo del tiempo van a poder ir revelando algunas cosas más, no necesariamente cosas íntimas o cosas que los perturben, sino a veces experiencias que han tenido que los han ayudado a resolver ese problema, porque a veces te pueden decir, mira, yo he tenido un problema, he tenido perdí a mi mamá, por ejemplo, y uno dice, bueno, yo también la perdí, la verdad que debe ser muy triste,
eso tiene que ver en algún punto con conectarse con el otro. ¿Se entiende esto? Establecer el vínculo necesario para la aplicación de un programa terapéutico, o sea, es todo esto que veníamos desplegando, todo esto que veníamos charlando. No hay vínculo, no hay posibilidad de establecer un programa terapéutico. Hay muchas chances de que se fracase. Como ya habíamos visto, si no se logra establecer una relación terapéutica que sea sólida, lo más probable es que, por más que tenga el mejor programa terapéutico para ofrecer, esa persona va a tender a salirse del tratamiento y nosotros quedarnos preguntándonos qué es lo que falló. Y en general, el gran problema que de lo que falla es el armado de una relación de carácter humano con la persona que tengo del otro lado, que es una persona que tiene muchos recursos, muchas capacidades y que tiene un problema. En general las personas son resilientes, tienen muy buena posibilidad de salir de las cosas. Entonces no hay que subestimar la capacidad de las personas de aprender y de cambiar. Por lo tanto, si bien uno es el experto acerca de psicología, la persona que tenemos enfrente es experto en su vida. Por lo tanto, tiene mucho que comunicarnos, tiene mucho también que enseñarnos y que podemos aprender de esa persona. Lo importante es tratar de trabajar en conjunto con esta persona, armar una alianza de carácter terapéutico, como habla o define Aaron Beck. Y lo fundamental, claramente, es que el cliente se sienta cómodo. Por eso yo les recomendaría siempre que revisen dónde trabajan, bien, no solo cómo trabajan, sino además, no solo el aspecto, por así ponerlo, estético del lugar, que es muy importante, sino también cómo están ustedes, cómo son ustedes, de qué humor van, con qué predisposición están, trabajar mucho en la cuestión personal para que esta persona también se sienta cómoda, comprendida, empatizada en ese malestar, en ese problema. Por eso es tan importante, como hemos visto en algún momento, el no enjuiciar a las personas y aceptarlas de manera positiva e incondicional. Bueno, como un segundo punto vamos a tener la descripción del problema que motiva la conducta y las variables de mantenimiento, o sea, decir cuál es el problema por el cual la persona viene a consultarnos. Por lo tanto, tenemos que obtener detalles concretos acerca de la relación con el problema y las variables que mantienen el problema en el presente. Eso nos va a llevar a nosotros a tratar de operativizar el problema, ¿sí? Yo tengo que saber cuándo ocurre, en qué frecuencia, con qué intensidad. Tengo que entender si hay antecedentes que están de alguna manera, por ejemplo, vamos a decir, hay una persona que viene a consultarnos por el consumo de marihuana y nos dicen que cada vez que se junta con sus amigos, le es muy difícil decir que no. Entonces yo ya tengo dos problemas, un problema de asertividad y un problema del campo estimular. En el campo estimular tiene que ver con la amistad, ¿no? Es decir, en ese grupo se da ese tipo de comportamiento. Y la asertividad sería la capacidad de ejercer el derecho a decir no. Muchas veces hay personas que les cuestan. Por lo tanto, lo que vamos a tener que tener presente es cuáles son los problemas presentes, ¿sí?, que están ocurriendo en este momento, su duración, hace cuánto tiempo que ocurren. No es lo mismo que un problema ocurra hace un mes que hace 5 años, ¿bien? ¿Cuál es su frecuencia? No es lo mismo que un problema ocurra todos los días, ¿sí?, o muy frecuentemente en el día, que ocurre una vez por semana o una vez al año. Eso me da también mucho una idea bastante acabada de qué es lo que está pasando. Su intensidad, ¿sí? Y cuáles son las variables de mantenimiento. Es decir, qué cosas contribuyen a que esto se mantenga. El otro día me consultaba una chica, me decía que ella tendía a elegir personas que no
ella las definió como psicópatas. Yo la verdad me causó mucha gracia, porque en realidad no consideraba que tuvieran esa característica. O sea, realmente para ser psicópatas hay que tener un poco más de maldad. Simplemente consideré que eran relaciones disfuncionales. Pero ella en algún punto lo que había definido con su anterior psicóloga era eso, que ella era una persona que elegía personas que le hacían daño. Entonces mi gran pregunta era, bueno, ¿qué hacía que se mantuviera en esto? Y una de las grandes cosas que pasaba, que era una variable cognitiva, era la variable de la esperanza. Es decir, ella pensaba que de alguna manera en el tiempo estas personas iban a cambiar. Entonces eso era lo que empezaba a problematizar, por así poner, el mantenerse dentro de esta relación. Entonces, eso es uno de los focos los cuales vamos a tener que tratar de ir atacando, porque si esta chica sigue con esa expectativa de que esta persona que difícilmente cambie y que la quiera, eh, la, la pueda cambiar en ese aspecto, lo más probable es que sufra un montón y eso genere un gran nivel de malestar. Y por el otro lado, creo que la definición de que es una persona que elige mal, creo que es en algún sentido errónea. Creo que lo que hay que empezar a pensar es que mantiene demasiado, que es otra historia totalmente distinta. Entonces lo que yo tengo que trabajar es cómo hago para que estas relaciones sean más cortas, porque uno puede elegir mal, pero porque no hay la capacidad de poder saber qué tipo de pareja uno está eligiendo, pero sí uno puede ser más asertivo y ver cuando una persona no te está haciendo bien, cortar una relación que está resultando de una manera psicológicamente dañina para uno. Hay una desventaja, es que el terapeuta se centra en esos detalles y pierde la captación de otros problemas, por lo tanto siempre hay que tratar de estar abierto y preguntar si hay algo más que nos quiera contar o hay algo que se nos esté escapando, ¿sí? Siempre mantengan la cabeza abierta, acuérdense que van a estar una hora y que nosotros no somos ni detectores de mentiras ni capaces de poder leer, hacer lecturas de mente, por lo tanto en esto lo que hay que pensar es que en esa hora nosotros vamos a tratar de resumir algunos problemas. ¿Qué les recomendaría para poder complementar esto? Técnicas de evaluación de carácter objetivo. Tomar escalas. Esas escalas les va a facilitar a ustedes ampliar el conocimiento acerca de ciertas cosas que la persona puede no haber mencionado dentro de la sesión y que a ustedes les facilite poder tener otros datos que puedan no estar, no poder haber visto dentro de esa entrevista. No tenemos que ser pasivos, continuamente lo que tenemos que hacer es muy activo y pedir ejemplos, reformular el problema, para poder ver si realmente, y esto es tratando de reformularlo en términos cognitivos conductuales de alguna manera, o sea, operativizando en algún punto algunos términos. No es lo mismo que una persona diga, soy un, a ver, por ejemplo, soy un infeliz, ¿no? A poder decir en ciertos momentos de mi vida no me siento bien o estoy triste, ¿bien? En la noche, cuando me acuerdo de mi expareja, eso a mí me genera malestar, o eh, cuando no me siento bien tiendo a beber, eh, cuando algo me enoja pierdo los estribos, o sea, vuelvo a decir, tratar de operativizar el comportamiento, cosa de poder ponerlo en este lenguaje, ¿no? Que nosotros tenemos que ir manejando, que es para poder producir cambios y saber qué tipo de tratamiento sería el más adecuado. Si un tratamiento al control de los estímulos, si un tratamiento a las variables cognitivas, si un tratamiento a las variables de carácter conductual o un tratamiento que vaya hacia las variables consecuentes de la conducta. O sea, en todo esto uno tiene que pensar con una amplitud muy grande, o si esto también tiene que ver con una cuestión sistémica, ¿no? De pensar que también esta persona
está viviendo en un determinado ambiente que puede no facilitar las cosas. Entonces, la idea es, vuelvo a decir, contextualizar y empezar a tratar de operativizar las variables en donde del problema por el cual viene la persona a consultar. Es importante, y para esto es necesario recabar información histórica pertinente, o sea, decir, hay cosas que están muy relacionadas con el problema, si bien nos vamos a concentrar en el presente, o sea, decir que hay cosas que nosotros, hay una cosa muy importante en todo esto. Es imposible modificar el pasado. Nosotros no podemos modificar el pasado. Ningún psicólogo lo puede modificar, por más que diga que eso va a ocurrir de alguna forma, inconsciente, no conscientemente. Lo que podemos entender en esto es cómo se fue estructurando ese problema, cómo fue aprendiéndose ese problema. ¿Bien? Hay cosas que no necesitan tener una variable histórica. Puede ser, por ejemplo, que venga una persona y nos comente que está teniendo problemas laborales porque lo han despedido. ¿Para qué me va a servir a mí tratar de entender la historia de una persona que se siente mal o triste porque lo han despedido en este momento? Y es la primera vez que le ocurre. En otros casos, la información histórica puede ser muy importante, por ejemplo, en los trastornos de personalidad. En un trastorno de personalidad muchas veces es fundamental entender la idea de cómo se armó ese esquema disfuncional. Entonces, el temprano aprendizaje social explica el posterior desempeño del sujeto, el terapeuta conductista suele adquirir más datos acerca del problema actual, pero, vuelvo a repetirles, no estamos cerrados porque hay determinados tipos de problemas que necesitan una reconstrucción histórica de lo que nos viene pasando, porque se vienen arrastrando hace mucho más tiempo, necesitamos entender cuáles han sido las cosas que hace, por ejemplo, que una persona repita patrones conductuales, y en eso, por ejemplo, la terapia de esquemas es bastante clara en esto. Primero hay que comprender la historia y luego podemos hacer cambios conductuales o cognitivos cuando yo comprendo desde dónde parte de determinado tipo de sensación, como por ejemplo creo que tengo una paciente que cada tanto sufre la duda de si su novio la quiere o no la quiere. Y en este sentido, esa duda la tortura un montón. Ahora, históricamente, ¿qué ha pasado? Su madre continuamente ha atacado su autoestima. Entonces, su autoestima es bastante frágil en algún punto. Entonces, en algún punto hay un esquema ahí de abandono, o sea, si una sensación de que los demás la van a dejar, que no la van a querer lo suficiente, realmente ha sido un apego bastante ambivalente el que ha tenido con su madre, y esto ha resultado en un problema actual en donde el motivo de consulta es que le asaltan pensamientos de carácter intrusivo, de carácter negativo, que la ponen en duda y tiende a realizar un comportamiento en el cual duda y además le pregunta al novio para que la calme, y de alguna manera, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo en esto? Que el novio, tarde o temprano, de tantas dudas de si realmente la quiere o no la quiere, se termine cansando, lo cual, como diría Jeffrey Dunn, termina siendo una trampa vital. Uno termina cayendo en un lugar que no quiere caer. ¿Se entiende esto? Espero que sí, si no, en algún momento ampliaremos o lo debatiremos. ¿Cuáles son las características positivas? Miren qué interesante esto, es decir, porque a nosotros nos han entrenado todo el tiempo para buscar los problemas, pero no para buscar las fortalezas de los individuos. Y realmente creo que en terapia cognitivo-conductual o en las terapias eclécticas integrativas es fundamental conocer los aspectos positivos que tiene esta persona, porque no puede ser solo los aspectos problemáticos lo que definen a esta persona. Por eso, básicamente, en terapia cognitivo-conductual nos oponemos de alguna manera a la rotulación de las personas, o sea, decir, tratarlos de neuróticos, perversos, ¿sí? Psicóticos, o sea, decir, empezar a pensar que hay problemas y son personas, y que las personas pueden tener áreas que funcionen muy, muy bien y áreas que funcionen mal. Y no necesariamente por esto hay una estructura deficitaria completa de comportamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto.
Entonces, importantísimo, cuáles son los puntos fuertes, porque realmente hay personas que dejan de hacer las cosas que les hacen bien, sobre todo cuando están deprimidos, por ejemplo, y eso hace que su vida carezca de sentido. Entonces, una vida con sentido es una vida en la cual uno puede reconocer que tiene aspectos positivos y que puede explotarlos, explorarlos, desenvolverlos y además resolver también los problemas que nos hacen, que nos generan malestar. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le es gratificante? Sobre todo es importante entender cuál es la obtención de refuerzos potenciales de la vida del sujeto, así como sus aspectos sanos y áreas fuertes, como les decía. En quinto lugar, los intentos anteriores de solución de problemas, o sea, decir, ¿qué ha hecho frente a este problema? ¿Qué hizo? ¿Consultó a algún médico? ¿Es la primera vez que vino un psicólogo? ¿Ha hecho otros tratamientos? Es fundamental saber eso. ¿Por qué? Primero porque nos va a permitir saber qué cosas han sido exitosas en su momento y cuáles han sido un fracaso. Y eso me parece que ayuda un montón para poder despejar qué no volver a repetir o evaluar muy claramente, por ejemplo, qué tipo de estrategias se hicieron y cómo se hicieron. Porque por ahí uno puede pasar y decirle, pasé por una terapia cognitivo-conductual, hicimos técnicas de relajación y no me sirvieron. Y uno puede preguntar, bueno, ok, ¿cuántas veces la hiciste? No, la hice una vez, pero eso no me gustó porque me hizo sentir incómodo, era un ejercicio que a mí no me gustaba, ¿se entiende esto? Entonces, la solución, por ejemplo, si es un ataque de pánico, lo coherente sería aprender a poder controlar estos signos de tensión física y poder lograr relajación, pero ha sido mal implementado. Tal vez porque no era una buena relación terapéutica, tal vez porque el terapeuta no supo explicar muy bien los pasos por los cuales tenía que hacer el tratamiento, tal vez porque la persona no estaba preparada en ese momento para realizar ese tipo de estrategia y por eso puede haber llegado al fracaso. Entonces, las pasadas experiencias, ¿sí? Si han sido favorables o no. Entonces, ¿qué hacemos cuando han sido favorables? El terapeuta puede señalar las semejanzas que vamos a tener con el otro tratamiento. ¿Bien? O sea, vamos a trabajar similarmente en esto. Y si han sido desfavorables, se pueden poner de manifiesto que van a haber ciertas diferencias entre los métodos anteriores y el actual. Yo recomiendo no realizar críticas acerca de, grandes críticas acerca de el trabajo de otro colega, porque, nada, vuelvo a decir, esto también depende de muchas variables y no necesariamente es que se haya hecho mal el trabajo. A veces puede haber fallado el timing, el momento en el cual se tenía que plantear la estrategia y no se planteó bien. Bueno, hay un montón de cosas que entran en juego en esto. Entonces, yo recomiendo muchas veces no escupir para arriba. O sea, porque realmente lo más probable es que eso genere también en algún momento, lo que hay que tratar de ver es de poner en valor todos los intentos que se han tratado de hacer para cambiar el problema. O sea, eso es fundamental. Sexto, las expectativas que tenemos con respecto al tratamiento, las expectativas que tiene el cliente con respecto al tratamiento, por eso sabemos que aumenta la probabilidad de cambio. Y las expectativas favorables con respecto a un tratamiento se correlacionan de manera positiva con la producción del cambio, como yo les decía. Entonces, ni excesivamente positivas, ni que no haya expectativas, porque si hay expectativas idealizadas de, las terapias cognitivo-conductuales son rápidas y entonces en 8 sesiones vamos a estar perfectos, no. De hecho, toma un tiempo. En general, un tratamiento cognitivo-conductual tarda un año y medio, ¿bien? Entonces, hay varias sesiones a realizar. En total, 26 en promedio, entonces tenemos un montón de tiempo para trabajar con esta persona. Y si no hay expectativa, muy difícil podamos trabajar sobre el problema. El establecimiento de metas, que es básicamente, yo le diría que casi fundamental. ¿Por qué? Porque ya lo van a ver en la clase, lo han visto en la clase de factores comunes,
hay un porcentaje muy alto, ¿sí? Casi cercano al 80% de probabilidades de éxito si uno acuerda bien la meta con el cliente. El acuerdo de metas es fundamental. Para qué estamos trabajando y cuál va a ser el motivo por el cual nosotros vamos a trabajar con esta persona es muy importante. Tengo que establecer una meta y acordarla y pactarla. Una vez que el terapeuta considera que ha obtenido los datos suficientes sobre la conducta que deben ser objeto de modificación, poder darle al cliente un resumen de lo que el terapeuta ve y lo que entiende en ese momento. Entonces es muy importante darle una devolución de lo que ustedes han entendido de lo que la persona le ha contado, ¿sí? Lo que sea. Pero que, ¿para qué es esto? Para establecer lo que se entienden como los procedimientos de empatía. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Yo te estoy devolviendo a vos la información que vos me has dado, eso significa que me has prestado atención, efecto Haustorne, ¿sí? Que podés comprenderme dentro de ese problema, que soy empático, ¿bien? Que además vamos a plantear alguna línea de tratamiento en función de ese problema que están planteando y que se puede hacer algo con ese problema. Por eso tenemos que ver qué es prioritario, o sea, es decir, por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene ataques de pánico y viene a repetición y yo lo que me doy cuenta, por ejemplo, me tocó una vez, estoy con un señor que hacía 20 años que sufría de ataques de pánico, había tenido 3 últimos ataques de pánico muy fuertes. Y cuando le comento y le pregunto acerca de si había hecho tratamiento psicofarmacológico, me dice que sí. Entonces le pregunto cómo es este tratamiento psicofarmacológico. Y me cuenta que en realidad él toma cada 2 o 3 días una pastillita de escitalopram, media pastillita de escitalopram y bueno, más o menos anda con eso. Psicofarmacológicamente hablando, el escitalopram necesita tener un pico de mantenimiento en sangre que es diario, de cada 24 horas. Y es un tratamiento en general que es prolongado, que dura unos 12 meses, y que necesita que la persona lo haga de manera continua. Entonces, el primer error que yo encontré en todo esto es que estaba haciendo mal el tratamiento psicofarmacológico. Por lo tanto, era prioritario el establecimiento de con un psiquiatra de un buen tratamiento psicofarmacológico. Eso era prioritario para poder resolver el problema. ¿Se entiende? Hay otros problemas que son... me acuerdo que tenía una chica que me contaba acerca de que estaba muy deprimida porque no se había recibido nunca y que al fin y al cabo también estaba como en grandes problemas porque la habían echado del trabajo y estaba como más cerca de recibirse que de conseguir trabajo y estaba viviendo con los padres y eso la deprimía. Entonces, la reformulación en algún sentido era que lo prioritario era recibirse para poder luego no ser una carga para los padres. O sea, si ella podía concentrar todos sus fuerzas en poder recibirse, consiguiendo un trabajo de menos paga, porque ella había vivido durante mucho tiempo muy cómodamente en un trabajo que le pagaban bien, pero que le generaba un montón de problemas psicológicos porque le exigían demasiado y le generaban mucho malestar. Entonces, una de las cosas que pasaba en esto es que sí, por un lado le daban un estilo de vida muy cómodo para una persona que tenía 30 años, pero por el otro lado no lo controlaba y no era autogenerado por ella misma. Por lo tanto, esto de estar viviendo con los padres era algo transitorio que podía cambiar en la medida que ella tuviera y terminara su profesión. Entonces, lo prioritario era eso y no conseguir un trabajo perfecto. Entonces, es como ir estableciendo niveles, por así ponerlo, de jerarquía, ¿sí? En donde hay cosas que son más importantes y otras que son menos importantes en todo esto. O que hay cosas que la persona no está preparada para hacer en ese momento que también es importante. Por más que sea central, hay que ver si realmente esa persona está preparada para hacerlo. Y puedo empezar, tal vez, porque me puede contar que tiene ataques de pánico, pero que además está viviendo una relación muy compleja con su pareja, pero no está decidido o decidida para dejarlo. Y
lo más probable es que primero tenga que abordar lo prioritario y luego tenga que abordar esto, que seguramente es la base de todo lo que está pasando, pero en este momento esa persona no está preparada para hacerlo. Establecer un contrato terapéutico donde se esboce la conducta esperada del cliente del terapeuta, es decir, en donde le vamos a explicar, ya lo vamos a ver en Buteler y Clarkin, que sería lo que se entendería como la inducción de rol, en donde yo le explico qué es lo que vamos a hacer y después lo podemos pactar, ¿sí? ¿Qué es lo esperable para hacer? Por ejemplo, que van a haber tareas para el hogar, por ejemplo, que nos vamos a reunir cada tanta frecuencia, cuál va a ser el pago, dónde nos vamos a reunir, si por ejemplo hubiera una cuestión en donde hay pongámosle, una fobia específica, que tal vez vayan a haber exposiciones en vivo, por lo tanto vamos a trabajar fuera del consultorio. Y las metas para el tratamiento. Que las metas las tiene que establecer y tienen que estar establecidas en función de lo que al cliente le interese, no a lo que el terapeuta le parezca ideal, sino a lo que la persona está buscando a través de ese tratamiento, ¿sí? Es importante entender que, y en esto por ahí salimos para el otro lado, que en la observación de la conducta es el procedimiento de evaluación clínicamente más útil, porque los observadores entrenados es el más deseable, en general en lugares controlados, como los hospitales y las escuelas, con ciertos, vuelvo a decir, con ciertos recaudos, por así ponerlo. Hay que entrenar a las personas para que puedan observar lo que nosotros queremos que observen. Las personas significativas que nos pueden contar acerca de cómo es el comportamiento de esta persona, por lo tanto nosotros podemos trabajar con otras personas provenientes del medio familiar de esta persona. Trabajamos muy parecido a lo sistémico en ese sentido, no siempre trabajando con todo el conjunto familiar, pero sí a veces con determinados individuos que nos pueden aportar información útil o que son parte del problema. Puede ser muy útil en el caso de los niños. Las observaciones que son parte del terapeuta, o sea, las relaciones que se establecen dentro del consultorio, pueden ser una muestra de los problemas conductuales actuales que presenta la persona. O sea, es decir, que hay cosas que nos pueden mostrar cómo opina, cómo piensa, cómo actúa, ¿sí? Y eso nos puede dar la pauta de cómo se comporta afuera. Y la observación en situaciones simuladas, por ejemplo, lo podemos hacer lo que se entiende como role-playing, que es una técnica que en algún momento vamos a ver, que parte del paradigma del aprendizaje social de Bandura, y que lo que vamos a buscar en algún punto es colocarnos en una situación que es simulada para que podamos observar cómo esta persona se comporta. Y si no, podemos llevarlo también a la situación real y ver cómo se comporta, que también podría llegar a ocurrir. O sea, ir a hacer una observación in situ, a la casa, ¿sí? Esto puede pasar con niños, por ejemplo, puede pasar con algunas personas que tengan alguna patología un poco más severa, para que se entienda, personas con retraso mental, bueno, entiendan que el terapeuta no solo vive en el consultorio, sino que además puede tener la necesidad de tener que estar en otros ámbitos, como por ejemplo en el hogar de la persona. La autoobservación, que sería básicamente cómo el cliente observe su propio comportamiento en situaciones de conflicto. Para eso vamos a utilizar lo que es el autorregistro. El autorregistro básicamente lo que va a buscar, a ver si lo puedo graficar acá, es poder poner la hora y la fecha, ¿sí? La situación, la emoción, el pensamiento y la consecuencia. O sea, entonces, yo lo que puedo ver acá, perdonen si es medio desprolijo, pero bueno, es la mejor manera de poder hacer así como una especie de pizarrón virtual, es que yo puedo ver todas estas informaciones que me permitan a mí saber acerca de el tipo de pensamiento que tiene la persona, cómo ha actuado en esta situación, ¿sí? Y por lo tanto, a mí me permita
conocer, bien, por ejemplo acá pueden poner, la situación es, estaba enojado con mi mujer, ¿sí? Entonces, el enojo es una situación de emocional, la mujer es la situación, la pregunta es, ¿qué es lo que lo llevó a esto y qué hizo con eso, ¿no? Entonces puedo ver que se enojó porque pensaba que no le prestaba atención, como le comentaba recién, y eso se daba el domingo a las 12 del mediodía. ¿Está bien? ¿Está bien? Básicamente, en esto tratamos de buscar el autorregistro de la mejor manera que se puede. Eso nos permite tener una idea del comportamiento de esta persona fuera de la sesión. La mayor dificultad es que puede ocurrir que la persona cambie como para bien, es como consecuencia de observarse, que tampoco sería malo, me parece que no es una dificultad, yo creo que es una ventaja, porque por ahí lo que buscamos es ser muy objetivos y por ahí lo importante es cómo hace la persona para cambiar. Y si la información, como tomar conciencia acerca de cómo se comporta, le permite hacer cambios con respecto a su comportamiento, a mí me parece que es muy bueno. Vamos a hacer un esbozo del cuadro informativo, que es lo que nos permite a nosotros, durante el comienzo del periodo del tratamiento, el terapeuta tiene que recoger la mayor cantidad de información posible, de tal manera que le permita provisoriamente centrarse en alguna meta y qué tipo de métodos terapéuticos va a utilizar. Esto tiene que ocurrir en una o dos entrevistas, no más de eso. Y formulamos un cuadro informativo que permite organizar el material del caso de modo tal que se pueden esbozar las conductas susceptibles de modificación. O sea, es decir, cuáles son las que realmente yo puedo cambiar y cuáles no. ¿Sí? Hay cosas que no se pueden modificar. Yo nunca voy a ser más alto ni voy a tener más pelo. Entonces, ¿cómo queda el cuadro informativo? La conducta durante la entrevista, la descripción física, su apariencia física, nos permite conocer el grupo de referencia de la persona, cómo se viste, cómo se comporta delante nuestro, cómo presenta el problema, la naturaleza, trastorno que motiva la consulta tal como el cliente lo describe, tengo ataques de pánico, tengo insomnio, me siento deprimido, tengo problemas en el trabajo, no logro alcanzar mis metas académicas. Los antecedentes históricos, indagar cualquier hecho de antigua data que procure un contexto para los problemas actuales, historia del sujeto, desde cuándo esto ocurre, ¿sí? Los determinantes situacionales, variables situacionales antecedentes, o sea, cosas que ocurran dentro de su entorno, como yo les decía, a mí me tiende a pasar que cada vez, por ejemplo, esta paciente que tenía miedo acerca de que el novio la deje, que cada vez que le pone me gusta a un like, a un posteo de una chica, yo pienso que seguramente me va a dejar por esa chica, lo cual puede ocurrir o no, pero el tema está en que esa variable, ese estímulo discriminativo de mirar información en Instagram, hace que se gatille una línea de pensamientos y un círculo de pensamientos que llevan a un comportamiento, que es el preguntar y dudar continuamente acerca si esta persona la quiere o no la quiere. Cuando en realidad lo único que ha hecho, lo más probable es que te ha puesto un me gusta de manera mecánica, porque no pareciera presentar otros problemas en la relación o no quererla. Variables organísmicas, el estado fisiológico, la rotulación cognitiva, cuáles son sus significados, frente a qué cuando, por ejemplo, me palpita el corazón, me duele la espalda, tengo estos pensamientos que son negativos acerca de determinado tipo de cuestión, pienso que soy un fracaso. Todas esas cosas me permiten reunir un cuadro acerca de qué es lo que la persona lo trae a este problema. Las dimensiones del problema, su duración, intensidad, frecuencia y magnitud del problema, como ya habíamos descrito. Consecuencias, qué reforzadores hay con respecto al problema actual. O sea, cada vez que estoy mal, voy y me bajo una botella de whisky y después al otro día no puedo ir a trabajar. Bueno, todas esas cosas, de alguna manera, ¿qué hacen? Si bien
el whisky lo que está haciendo es un reforzador negativo, está quitando la ansiedad, después genera un montón de problemas de otras características que generan que esta persona no se sienta bien consigo mismo ni con su trabajo. Otros problemas que no plantea el cliente pero que el terapeuta observa. ¿Cuáles son las cualidades favorables? Como les decía, que facilitan el pronóstico y proporcionan indicios sobre los posibles refuerzos sociales que pueda tener esta persona. No es lo mismo alguien que no tenga amigos, que no tenga familia, que esté solo, que esté aislado, que no tenga hobbies, que alguien que tiene muchos hobbies, que ha desarrollado un buen trabajo, que tiene una relación matrimonial sólida. Bueno, todas esas cosas ayudan y son de muy buen pronóstico. Y los objetivos para la modificación de la conducta, estas variables que habíamos descrito en términos de estímulo, organismo, respuesta y consecuencia. El tratamiento recomendado para lograr las metas que nos hemos propuesto. La motivación que tiene el cliente con respecto al tratamiento, si es alta, mediana o baja. Acuérdense que la motivación es un factor común muy importante. El pronóstico que nosotros podemos hacer acerca del problema, mientras mayor cantidad de problemas haya, el pronóstico lo más probable es que sea más complejo. Si es una persona que tiene un montón de aspectos favorables, es algo que hace muy poco está ocurriendo y que con determinados tipos de estrategias ya conocemos que podemos producir algún tipo de cambio, lo más probable es que nuestro pronóstico sea más favorable que una persona que ha tenido múltiples tratamientos psicofarmacológicos con muchos medicamentos, internaciones, intentos de suicidio, brotes psicóticos, episodios bipolares. Bueno, todas estas cosas hablan mucho del pronóstico de lo que uno puede esperar con respecto al tratamiento. La urgencia, la prioridad de acuerdo a lo observado, o sea, si una persona dice que, por ejemplo, tiene ideación suicida, claramente eso se pone por encima de cualquier otra cosa. ¿Se entiende esto? Y si no es una cuestión de carácter tan urgente, ¿qué es lo más importante que podemos ir resolviendo? Por ejemplo, como les decía, resolver primero el pánico y después resolver otros aspectos que pueden llegar a ser un poco más complejos, pero que faciliten esa sensación de aproximación al éxito, a la meta que la persona está buscando en la terapia. Las expectativas, como les decía, acerca de qué es lo que pretende de la terapia y la idea general acerca de las terapias, ¿no sé? Entonces podemos hacer un trabajo de información fundamental para explicarle qué es hacer terapia, cómo se hace, cuáles son los roles, qué es lo que puede esperar y qué no es lo que puede esperar acerca de un tratamiento psicoterapéutico. Y lo último son estos otros comentarios acerca de información que no se puede clasificar de otra forma o que nos falta o que tiene que ver con aspectos físicos que por ahí pueden llegar a ser importantes, como tuvo una operación muy grave en el año 2013, un accidente en el 2015, ¿se entiende lo que digo? O sea, decir, cosas que ya no tienen que ver con el problema en particular, pero que pueden haber sido información importante, o falleció su padre hace 5 años, ¿bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, información que pertenece al mundo de esa persona, pero que no está siendo parte del problema en este momento en particular. Bueno, con esto espero poder haber hecho una buena síntesis de lo que se entiende y lo que buscamos en entrevista en psicoterapia cognitivo-conductual. Los dejo y espero que tengan un bonito día.